Salmos capítulo 11, versículos 4 al 7 dice, Jehová está en su santo templo. Ahora el salmista nos muestra a Dios como el Dios santo, sentado en su trono santo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Dios santo examinando, viendo a los hombres. ¿Y qué ve? Bueno, ve a cierto grupo de personas a los cuales llama justos. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Otra vez ese sentir de Dios hacia el pecador y hacia el pecado que impregna a este ser. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos. Una vez más, el castigo. Y por último, verso 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El Dios santo y al mismo tiempo justo. La santidad y la justicia de Dios trabajando conjuntamente. La santidad de Dios conjuntamente a su justicia hacen que Dios ame la justicia y le dé el privilegio al hombre justo de mirar su rostro. Pero tenemos un problema, que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. No hay justo. ¿Qué justo podrá ver el rostro de Dios si no hay justo en la tierra? Bueno, la santidad y la justicia de Dios también, trabajando conjuntamente, nos muestra que Dios aborrece en su justicia y santidad a toda injusticia. Dios aborrece a toda injusticia y castiga a todos los injustos. En nuestra humanidad caída y distorsionada, nosotros de alguna manera tenemos un concepto de lo que es la justicia. Si nosotros vemos que un inocente o alguien a quien consideramos inocente está sufriendo un abuso de parte de otra persona, automáticamente se enciende nuestro deseo, nuestro anhelo de justicia, castigo para ese abusador. Y es que hemos sido creados a la imagen del Dios justo. Y aunque de alguna manera nuestra idea de justicia está distorsionada por el pecado, tenemos ese deseo de justicia. Somos hechos a imagen del Dios justo. Charles Spurgeon dice lo siguiente en el contexto de lo que estamos diciendo acá. No castigar al culpable sería justificar el sufrimiento de los inocentes. Imagina el daño y la injusticia que sufrirían todos los hombres honestos si los ladrones nunca fuesen castigados por sus robos. Permitir que el culpable escape sería hacer sufrir a los inocentes. Y ahora escucha esta parte. Dios, no por elección arbitraria, sino por la necesidad de justicia, porque Él es justo, es parte de su carácter, por la necesidad de justicia, debe castigarnos por el mal. Pero Dios es amor. Dios es amor. Y Él quiere salvar. Y la Escritura nos muestra que Dios es amor y que Dios es un salvador innato que quiere salvar. Pero también Dios es justo y Dios es santo. Y Dios no va a pasar por encima de su justicia y de su santidad. Porque eso sería injusto y Dios no es injusto. Porque eso sería atentar contra su santidad y dejaría de ser santo, y Dios no puede dejar de ser santo. Efesios capítulo 5, versículo 6, que son los versos que estamos abarcando, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, recordemos que Pablo ha dado una lista larga de pecados, y a eso se refiere cuando dice por estas cosas, por estos pecados, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Está más que claro que somos dignos de la ira de Dios. Somos dignos de la condenación. No somos dignos del reino de Dios. Somos dignos de la condenación.
No somos dignos de mirar el rostro de Dios, como dice Salmos capítulo 11. Somos dignos de la condenación. Solo hay alguien, solo hay uno que es amado por Dios en toda su plenitud, y ese es Jesucristo. Solo hay alguien que complació al Padre con una vida perfecta y sin pecado, Jesús. Y en Él, en Cristo Jesús, el amado por Dios, es que nosotros somos amados en Él. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 3 al 7, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, merecedores de condenación. Pero Dios, dice Pablo, y aquí está el hermoso pero de la Escritura, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en su bondad en Cristo Jesús. Cristo Jesús, estimados hermanos y amigos, Cristo Jesús es el centro, es la armonía perfecta del Dios que es santo, justo, amor y misericordioso. Cristo es aquel que hace engranar por completo los atributos del carácter de Dios. En Él, en Cristo, cayó el castigo para salvar y dar perdón de pecados a todo aquel que cree en Él. Jesucristo es el único heredero legítimo del reino de Dios. Y cuando nosotros creemos en Él, somos unidos a Él de tal manera que en Cristo somos coherederos del reino de Dios, de aquel reino del cual no éramos dignos de entrar. En Cristo Jesús somos justificados por la fe, que significa que la justicia de Cristo, el perfecto, aquel que vivió una vida sin pecado, esa justicia es puesta sobre nosotros como un manto perfecto que nos hace estar delante de Dios como justos, y de esa manera somos dignos en Cristo de ver el rostro de Dios, cuando antes no éramos dignos de ver su rostro. Pero todo eso tuvo un costo muy caro, que la ira de Dios, que es la expresión de su justicia y su santidad, cayó sobre su Hijo amado. Costó que aquel que no conoció pecado, que vivió una vida perfecta, fuese tratado en aquella cruz como el peor de los pecadores merece ser tratado. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si escuchando este mensaje te has dado cuenta que estás bajo condenación, que necesitas a Cristo, mira a Cristo con los ojos de la fe. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en aquel que declaró en aquella cruz, consumado es, y murió en tu lugar. Cree en aquel que resucitó con poder de la tumba y está vivo para darte vida eterna si crees en Él. Cree en aquel que ahora mismo está sentado a la derecha del Padre, cual sacerdote, para interceder por los suyos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el perdón de Dios.